Yo tengo que empezar casi como Groucho Marx, diciendo buenos días, tengo que irme, porque en una demostración de que los periodistas nunca nos enteramos correctamente de las cosas, yo creí que esto era ayer, y afortunadamente no vine ayer en vez de hoy, pero hoy tengo una reunión a la 1:30 y por tanto tendré que salir corriendo antes de lo previsto. Perdonadme por ello. Yo tengo que confesar que entre las muchas cosas que no sé lo que es el efecto CNN, pero voy a aprovechar esta mesa para enterarme. Llevo muchos años preguntándome para qué sirve lo que hacemos y para qué servimos los que lo hacemos. Decía Jan Ziegler, de quien me vais a permitir que os recomiende dos libros absolutamente imprescindibles para enterarnos de cómo es realmente, más allá de las apariencias a las que servimos los periodistas y los medios de comunicación, el mundo en que vivimos, que son Los nuevos amos del mundo y El imperio de la vergüenza. Sobre todo el primero, Los nuevos amos del mundo. Bueno, preguntándome para qué servimos, he recordado una cosa que me dijo Jan hace muchos años. Dijo que quizás la última obligación que teníamos los periodistas, la última no en el sentido de la postrera, sino ya de la irrenunciable, de la última trinchera de la que no debemos escapar nunca, es hacer que el público, el lector, el oyente, al que últimamente se le llama el escuchante, el espectador, recuperen el sentido del horror que han perdido. La información ha cambiado mucho, porque ya no existen las empresas periodísticas. Hace muchos años que las empresas periodísticas como tales dejaron de existir. Ahora, los medios de comunicación son parte del conglomerado económico de corporaciones que tienen numerosos intereses económicos y que disponen de empresas económicas, empresas periodísticas, desde las que no solamente hacer negocio, sino defender los intereses de la corporación en general. Y eso se refleja frecuentemente en sus editoriales. Quizás El País es un ejemplo claro de ello, en cuanto a que toda la información del País sobre Bolivia, por ejemplo, está fuertemente condicionada por la defensa de los intereses económicos del grupo Prisa en Bolivia, o las posiciones de apoyo o crítica al gobierno que han estado tan condicionadas por los momentos de las concesiones de ondas, de espacios de emisión. Es algo absolutamente evidente, pero esto ha ocurrido en los últimos años en todas las empresas periodísticas. Han dejado de ser tales empresas dedicadas a la información para convertirse en piezas de conglomerados económicos mucho mayores, incluso penetrados por ese capital internacional que gobierna a nuestros gobiernos y que es, en definitiva, el que ha impuesto las medidas adoptadas por el gobierno español ayer. Recuperar el sentido del horror, que decía Ziegler, es hacer que el espectador no acepte la desigualdad, la injusticia, como algo inherente al mundo en que vivimos. Lo es. Vivimos en un sistema caracterizado por la desigualdad. Ninguna de las teorías económicas a lo largo de la historia ha discutido el principio básico de que la economía, la riqueza, es una tarta y que para que un trozo de la tarta, el nuestro, sea más grande, tiene que haber otros trozos que están condenados a ser más pequeños. La base de nuestro sistema económico, la base incluso de nuestro sistema ideológico, es el reparto de la tarta.
y hay que legitimar ese reparto. Para eso no vale para cuestionar eso no vale nuestra profesión, pero sí podemos valer los periodistas ayudando a que el espectador, el oyente, el lector, recuperen ese sentido del horror que pierden a base de pensar que siempre ha habido ricos y pobres, que es lógico que la gente muera de hambre en el Sahel, y no es lógico. La pobreza, el empobrecimiento del mundo ha sido históricamente causado, y lo sigue siendo, por el enriquecimiento desmesurado y vertiginoso de otra parte del mundo. Eso es lo que nos falta muchas veces en la información que tiende a dar el sistema en el que vivimos como el mejor de los sistemas posibles, cuando no lo es, y que nunca denuncia la terrible tiranía internacional que suponen las leyes del llamado libre mercado, que es únicamente de libertad de explotación, pero que no existe como tal mercado libre porque no se produce nunca en relaciones paritarias. La Bolsa de Chicago controla los precios de los alimentos básicos en el mundo. Cuando estalla la burbuja de las inversiones basura y de las inversiones inmobiliarias internacionalmente, gran parte de esos capitales se refugian en la Bolsa de Chicago y producen un incremento artificial de los precios que son la causa fundamental de las últimas hambrunas en África. Instrumentos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a los que Ziegler califica como sociedades sicarias al servicio mercenario del gran capital internacional, tienen proyectos para la lucha contra el hambre y la desigualdad. Por ejemplo, en Níger, uno de los escenarios de hambruna tradicional y más repetido en los últimos años, el sur de Níger está asentado sobre un enorme lago subterráneo de agua dulce. Hace más de 20 años que el Banco Mundial tiene aprobado un proyecto para extraer ese agua y crear una red de irrigación en todo el sur del Níger que acabaría con el hambre y que, si existiese una libertad de comercio que no existe, permitiría que se conjurase definitivamente la amenaza del hambre en esa región. En esos más de 20 años el Banco Mundial ha sido incapaz de conseguir los fondos para ese proyecto, cuyo coste es el 50% de lo que ha sido el soterramiento de la M30 en Madrid. Me parece que es un ejemplo evidente de la injusticia de la que rara vez hablamos los periodistas y rara vez aparece en los medios de comunicación. Si en Haití ha habido todas las víctimas que ha habido por el terremoto, se ha debido en gran parte al hacinamiento de la población en Puerto Príncipe. Ese hacinamiento tiene sus raíces en la tiranía del llamado libre mercado, porque la importación de arroz y de grano a Haití hace que esos productos básicos en la alimentación del pueblo haitiano cuesten menos comprados a Estados Unidos que cultivados en Haití. Haití no puede subvencionar a sus campesinos porque no tiene dinero para hacerlo, pero si lo tuviera, las leyes del libre mercado lo impedirían, como lo impiden en prácticamente todo el mundo, excepto en los países enriquecidos. Ese trigo, ese arroz, ese grano de Estados Unidos que llega tan barato a Haití está subvencionado en origen, del mismo modo que lo está la agricultura europea. Y una vaca europea cobra de subvención al año el 30% más del ingreso medio de una familia subsahariana en todo el África subsahariana. Esas injusticias son las que tenemos que tratar de denunciar. Sin embargo, nuestra profesión se ve sometida a unas
perversiones constantes. La primera de esa perversión, que no es accidental, porque en esta profesión no hay nada accidental ni nada ingenuo. La primera de esas perversiones es ese silencio sobre las causas de fondo. Pero existen perversiones mucho mayores, como es la de convertir la información en espectáculo. Los norteamericanos inventaron una palabra. Avísame cuando se me termine el tiempo, porque diré buenas tardes y ya está. Pero es que es un tema del que habría mucho que decir, ¿no? Los norteamericanos inventaron una palabra hace años, un palabro atroz, que es infotainment, la mezcla de información y entretenimiento. Infoespectáculo. Ese infoespectáculo es el que busca conseguir la imagen llamativa fuera de contexto, la situación dramática, para colocarla en los puntos álgidos del telediario y después de ver a la mujer haitiana desesperada llorando sobre el cadáver de su hijo, cortar rápidamente sin cortinilla ninguna y decirles que los productos de Johnson & Johnson le garantizan el papel higiénico más suave y absorbente para su cuarto de baño, o que tienen que comprarse el último modelo de vaya usted a saber qué cosa. Con ser una perversión ética y el efecto más grave que produce es el hacerle creer al espectador que todas esas desgracias que están viendo son lógicas e inevitables. Hay una perversión todavía mayor, en una vuelta de tuerca de este planteamiento, que es que eso se disfraza de solidaridad. Se trata de que el ver esas imágenes atroces provoquen la solidaridad del espectador. Perfecto. Pero ¿de qué manera se hace eso? Porque decía Jesús Jáuregui, el cura que se ocupó durante años en Cáritas de la administración de fondos para la ayuda al África de los Grandes Lagos, decía que cuando el espectador se sienta a comer o a cenar, ve un telediario y ve unas imágenes tan duras que le hacen no poder seguir comiendo o cenando porque necesita hacer algo, y para hacer algo echa mano de la cartera y manda 50 euros a cualquier entidad, a Cáritas, a Médicos Sin Fronteras, a cualquier ONG. El principal efecto que consigue la información despertando la solidaridad es que esos espectadores puedan seguir comiendo y puedan seguir cenando, crean que han hecho todo lo que podían hacer, que han cumplido con su deber ético y se olviden. Los periodistas, finalmente, muchas veces al servicio de ese espectáculo llegan a hablar, como comentábamos hace poco, una colega, me cuesta la palabra compañero, me parece que es una palabra tan noble que hay que administrarla con cuidado, de cierta colega que hizo una preciosa crónica desde Haití sobre lo mal que lo había pasado sin poder ducharse por culpa de las circunstancias del terremoto. Esa colega no citaba, al decir eso, que solamente el 10% de la población de Haití se puede duchar con agua sin miedo a que ese agua le entre por un oído o a tragarse un poquito de ese agua infecta. Ella pertenecía coyunturalmente al 90% de gente que está privada del agua potable en Haití desde antes del terremoto. He echado también de menos informaciones sobre cómo no llegó la ayuda anterior a Haití, a los huracanes, a la devastación de los huracanes, y la crítica actualmente de cómo se van a distribuir los fondos aprobados de ayuda. Por ejemplo, la factura militar puede ser descontada como ayuda humanitaria. Por último, no existe una sola entidad internacional, ni en Naciones Unidas, ni en ninguna parte, que tenga poderes ejecutivos para reclamar el cumplimiento de las promesas de la ayuda. Sí, para reclamar la deuda, pero no la ayuda. La ayuda debería ser considerada internacionalmente como deuda
y debería ser exigido su pago y debería tener intereses cuando no se produce puntualmente y debería tener sanciones internacionales. Los gobernantes se llenan la boca de hacer promesas y cuando los nuevos amos del mundo ordenan un reajuste como el de ayer, se quitan de repente 600 millones de euros de la partida destinada a ayudar a los más empobrecidos del mundo. Creo que una obligación de los periodistas sería plantearnos siempre esto y tener ese planteamiento ético como un arma para poder cumplir no ya nuestra función como periodistas, sino el mínimo que se nos puede exigir como personas para no convertirnos en uno de estos muñecos idiotas que el sistema quiere transformar en ellos a los ciudadanos. No sé si me he extendido mucho. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Pues para no parecer distinto voy a ir por la misma línea. Solo quería aclarar lo de las ensaladas, porque vista mi línea puede dar malos entendidos. Me gustan las ensaladas cuando llevo mucho tiempo sin comerlas. Cuando estoy un mes en África, pues sueño con las ensaladas. Cuando estoy aquí, pues me tomo cocidos y todo lo que engorda. Soy de esos que va al supermercado y coge todo lo que engorda. O coges los productos 00, que resulta que todo lo compra la gente que está con sobrepeso y la gente que está flaca compra todo lo que engorda, por lo cual algo falla aquí en el sistema. Con el sistema fallan muchas cosas, como se puede comprobar. Bueno, el efecto CNN, yo tampoco sé muy bien lo que es, pero creo que sé un poco... me voy a atrever a dar una explicación de lo que es el efecto CNN, porque lo escribí en un libro. Yo creo que las televisiones 24 horas y ahora Internet nos han invadido al trabajo de los enviados especiales y nos han convertido en algo mucho más próximo a las redacciones. Antes te podías ir, te podías perder 3, 4 días, una semana, y nadie preguntaba por ti porque a nadie le importaba, porque a nadie le importa dónde estás, en realidad solo al gerente. Ahora con la televisión el problema que hay es que tu jefe, que ha aprendido inglés, España siempre se ha vivido un país que era un país que la mitad de la gente no sabía inglés y la otra mitad llevaba toda la vida aprendiendo inglés. Bueno, pues hay alguna gente de las que te llevan toda la vida aprendiendo inglés que ven la tele y creen entender lo que pasa. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tu jefe está viendo lo mismo que tú y se condiciona por esas imágenes, cree que tiene el mismo olor que tienes tú y tiene la misma percepción de los detalles que tienes tú. Y entonces se produce una especie de gran círculo en el que todos nos copiamos todo. Yo no sé si pasa en televisión española, pero yo creo que las televisiones por la mañana, cuando hacen la reunión de informativos, pues quizás en televisión española están con El País, quizás en Antena 3 están con El Mundo, en otros sitios están con ABC, en algún sitio como Telemadrid igual ni siquiera leen, no sé, o están con La Razón, o se leen el Boletín de Esperanza, no sé lo que harán. Pero bueno, el caso es que tú te lees ese periódico y entonces el informativo que haces a mediodía es casi un informativo que surge de ese periódico. Pero lo curioso es que ese periódico, al que le han copiado de alguna forma su línea informativa, ve la televisión a las 3 y dice, coño, y repite al día siguiente lo que ha sacado Televisión Española. Con lo cual, da la sensación que llevamos años contando siempre lo mismo. Bueno, pues con las televisiones globales debe ser el efecto de CNN, llevamos contando siempre lo mismo, de las mismas formas y las mismas causas. Y en cuanto se va a la CNN, pongamos la CNN como ejemplo de televisión en 24 horas, pues desaparece la información. Otro efecto CNN son los precios. Cuando tú llegas a un sitio donde están las televisiones globales, pues todo cuesta mucho más caro, los traductores quieren $200, los que no hablan inglés 300, bueno, es un follón. Normalmente Haití, todo el mundo se ha dado cuenta que Haití era muy pobre ahora con el terremoto, pero es que Haití sufre un terremoto todos los días que no salen los medios de comunicación. Es cierto que los medios de comunicación no podemos cubrir todas las cosas que suceden en todas las partes del mundo porque hay un límite cada vez mayor de espacio y no puedes cubrir informaciones en todos los sitios. Un libro que se llamaba Los ojos de la guerra, que participamos, hay al final una nota de Bru Rovira que cuenta cómo los periodistas, no sabemos por qué, de repente todos vamos a la ciudad A, de la que no habíamos oído hablar nunca, llegamos ahí, instalamos todas nuestras carpas, contamos la ciudad de una forma exhaustiva, casi como un gran hermano,
la señora María de la ciudad, pues sabemos toda su vida, a la hora que se levanta, que hora va al cuarto baño, que se compra y todas esas cosas, si es que se puede comprar algo, porque normalmente son conflictos o guerras o crisis, y de repente no se sabe por qué todo el mundo se va a la ciudad B y no se vuelve a hablar nunca más de la ciudad A. Entonces esto es un problema que quizás Internet pueda solucionar, porque Internet lo que hace es dar al lector ahora mismo una especie de mando a distancia que él puede permitir organizarse las lecturas de otra forma distintas a la del periódico. El lector puede crearse sus favoritos y estar, pues no sé, el New York Times, por ejemplo, al completo, o puede ser que solo te interese el New York Times, pues no sé, Christoph o lo que pueda escribir el blog Delete o lo que sea. Entonces ahora mismo el lector entra en los periódicos a través de Internet, no siempre a través de la cabecera del periódico, sino a través de periodistas que le puedan interesar, Enrique González, lo que sea. Yo no sé cómo se combate el efecto de la televisión ni de Internet. Yo sé que también son beneficiosos. De hecho, el hecho que estés al CNN te permite vender a tu jefe que tienes que ir, y entonces te permiten ir porque es algo que está saliendo en la televisión, y puedes hacer información. Ahora, ¿cómo estás una vez en el sitio? Eso ya cada uno tiene su técnica. Hay periodistas que tienen la capacidad de contar las cosas sin estar, pero incluso hay gente que estando en los sitios sigue sin contar las cosas como si estuviera. Hay una frase de Larry Collins maravillosa que es color, olor, sabor, y todo lo que no tenga color, olor, sabor es que tú no estás ahí. Pero hay gente que tiene incluso la capacidad de salir a la calle, oler, ver el color y no enterarse de nada, porque en realidad no van a contar lo que les sucede a los demás, sino van a contar que ellos están ahí. Es parte del espectáculo que contaba Vicente. Kapuscinski, que yo sigo creyendo en él, porque nunca le leí como periodista, siempre le leí como escritor, a mí decía que en el librito ese, que es unas conversaciones, una charla, después hay una charla muy interesante con John Berger que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, cuenta que ahora mismo, en realidad, digo las televisiones, pero en realidad todos somos iguales. Vamos a los sitios para poder decir que estamos en los sitios. Entonces se produce el presentador o presentadora del telediario, o de lo que es como se llame el informativo, con un montón de caritas alrededor de gente que está en muchos sitios en ese país. No hay tiempo para que nadie cuente, solo hay tiempo para decir, hola, fulanito, ¿dónde estás? Pues aquí estamos en Kandahar, vale, ya no hables más, ya no nos interesa nada lo que pasa en Kandahar. Entonces, claro, en realidad no cuentas, no vas ahí a contar lo que pasa, sino vas a contar que tú estás ahí. Y la competencia va para poder decir que también está ahí. Entonces, en el fondo, no transmitimos información. La información, además, que se transmite es una información muy anglosajona. A mí no me importa, porque mi madre es inglesa, tengo formación anglosajona, me gusta mucho el periodismo anglosajón, pero es una visión del mundo. Nosotros no nos interesa demasiado África porque no se nos ha perdido grandes cosas en África, algún misionero, pero no muchas más. En cambio a los ingleses sí les interesa África, pero solo su África, y a los franceses su África, a nosotros nos interesa América Latina, a otros nos interesa Asia, etc. Que la parte cultural es muy importante a la hora de seleccionar noticias. Hay una historia de Bru Rovira que a mí me gusta mucho porque define un poco la distancia entre lo que tú ves desde Madrid, Nueva York, Londres, donde esté tu redacción, y el estar en el sitio. Él contó una historia de Mozambique, cuando las inundaciones de una mujer que se subió a un helicóptero sudafricano, que rescataba a un grupo de personas en una zona que estaban pues con las aguas, y esta mujer se subió al helicóptero, que costaba el vuelo, no sé si eran 35.000 o 40.000 dólares, y de repente decidió tirarse otra vez a las aguas porque se había dejado su olla, que costaba un dólar. Esa olla es la que cocinaba la comida, servía para vender comida en la calle, era todo su mundo, era toda su vida. Entonces, de alguna forma, si tú no vas a los sitios y no hueles y estás ahí, tocas a la gente y escuchas, no entenderás nunca que una olla de $1 puede ser mucho más valiosa que un helicóptero de 35.000. Y una de las funciones del periodista es ir ahí, sumergirse, no contar tus historias porque no interesan, sino saber escuchar las historias de los demás. Los periódicos cada vez tenemos menos espacio, la crisis de la publicidad, Internet, no sé qué, pero yo creo que también hay medios dentro de esta crisis, dentro de este caos, para hacer otro tipo de cosas, es decir, hacer periodismo de siempre, pero con otros formatos. Me pasó en Afganistán en agosto y noviembre, que me aproveché un poco de la web y hice una cosa que se llama Los Cuadernos de Kabul, por si acaso no ha venido Umbral, ya ha salido el libro, que me permitió hacer en la web lo que no puedo hacer en el papel, no porque nadie me lo prohíba, sino porque no hay espacio. Entonces, en el papel estaba el espacio para las elecciones, como en Haití, cuando yo fui casi un mes después del terremoto, había todavía menos espacio porque ya había un cansancio informativo, pues te permite seguir contando cosas en la web,
te permite contar, meter fotografías, meter incluso vídeos. Metí un vídeo de un niño que tocaba la guitarra con una botella de agua vacía. Es decir, te permite seguir manteniendo la atención y los lectores son los que deciden si eso es interesante o no es interesante. Siempre que hay un terremoto oímos lo mismo de 72 horas de tiempo para encontrar gente viva, luego 100 horas, tal. Más o menos ese es el tiempo que tenemos también de información, porque a partir de las 72 o 100 horas da la sensación que nos cansamos. Esa persona que ve la televisión a mediodía y que después da $50 para su conciencia, a las 3 semanas ya no tiene conciencia y quiere otra desgracia nueva. Vivimos un mundo muy injusto y nosotros somos de alguna forma la gente que cruza los puentes de ir y volver. Y bueno, no sé si sirve de mucho nuestro trabajo, yo creo que no. Me gustaría pensar como Santi Lyon, que ahora es superjefe de fotografía de Associated Press, que si una sola foto, una sola crónica televisiva nuestra ha servido para que alguien se pare a pensar, pues todo habrá merecido la pena. Muchas gracias. Conglomerado económico de corporaciones que tienen numerosos intereses económicos y que disponen de empresas económicas, empresas periodísticas, desde las que no solamente hacer negocio, sino defender los intereses de la corporación en general. Y eso se refleja frecuentemente en sus editoriales. Quizás El País es un ejemplo claro de ello, en cuanto a que toda la información del País sobre Bolivia, por ejemplo, está fuertemente condicionada por la defensa de los intereses económicos del grupo Prisa en Bolivia, o las posiciones de apoyo o crítica al gobierno que han estado tan condicionadas por los momentos de las concesiones. La última obligación que teníamos los periodistas, la última no en el sentido de la postrera, sino ya de la irrenunciable, de la última trinchera de la que no debemos escapar nunca, es hacer que el público, el lector, el oyente, al que últimamente se le llama el escuchante, el espectador, recuperen el sentido del horror que han perdido. La información ha cambiado mucho porque ya no existen las empresas periodísticas. Hace muchos años que las empresas periodísticas como tales dejaron de existir. Ahora los medios de comunicación son parte del conjunto. ¿Para qué sirve lo que hacemos? ¿Y para qué servimos los que lo hacemos? Decía Jan Ziegler, de quien me vais a permitir que os recomiende 2 libros absolutamente imprescindibles para enterrarnos de cómo es realmente, más allá de las apariencias a las que servimos los periodistas y los medios de comunicación, el mundo en que vivimos, que son los nuevos amos del mundo y el imperio de la vergüenza. Sobre todo el primero, los nuevos amos del mundo. Bueno, preguntándome para qué servimos, he recordado una cosa que me dijo Jan hace muchos años. Dijo que quizás sesiones de ondas, de espacios de emisión, es algo absolutamente evidente, pero esto ha ocurrido en los últimos años en todas las empresas periodísticas. Han dejado de ser tales empresas dedicadas a la información para convertirse en piezas de conglomerados económicos mucho mayores, incluso penetrados por ese capital internacional que gobierna a nuestros gobiernos y que es, en definitiva, el que ha impuesto las medidas adoptadas por el gobierno español ayer. Recuperar el sentido del horror que decía Ziegler es hacer que el espectador no acepte la desigualdad, la injusticia,
Yo tengo que empezar casi como Groucho Marx, diciendo buenos días, tengo que irme, porque en una demostración de que los periodistas nunca nos enteramos correctamente de las cosas, yo creí que esto era ayer, y afortunadamente no vine ayer en vez de hoy, pero hoy tengo una reunión a la 1:30 y por tanto tendré que salir corriendo antes de lo previsto. Perdonadme por ello. Yo tengo que confesar que entre las muchas cosas que no sé lo que es el efecto CNN, pero voy a aprovechar esta mesa para enterarme. Llevo muchos años preguntándome